Si estás aquí es porque seguramente reconoces lo retadora que es la crianza en la actualidad. Además, si pretendemos ser perfectas, moriremos en el intento. Por eso creamos este punto de encuentro, para unirnos y reconocer dónde estamos y qué podemos cambiar. Recuerda, nunca es tarde para ser los padres que nuestros hijos necesitan. Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Punto de Encuentro. Hoy es un episodio de lujo porque tenemos una invitada supremamente especial, que además de obviamente ser una mujer súper preparada profesionalmente, ella es comunicadora social, con una amplia trayectoria en televisión y radio en Venezuela, es especialista en programación e investigación de mercados y análisis de audiencia y tiene un máster en gerencia y liderazgo de recursos humanos. Es una mujer de esas echadísimas para adelante, valiente, es madre de una joven de 20 años y además de todo lo mejor es que es mi cuñada querida. Eh, Eh, Y hoy traemos un tema Punto que final. me encanta y como ya mismo dijo, va a ser un episodio para reír y para llorar, porque vamos a estar hablando de este tema que es tan complejo y que de verdad cada vez más son mujeres las que están transitando por esta situación de esto de las citas, ¿verdad? De conseguir una pareja después de los 40 años. Porque claro, estás en esta faceta y ya obviamente Rebeca nos entrará más en detalle, pero estás en esta faceta en la que ya sabes lo que quieres, sabes lo que necesitas, sabes lo que te gusta y no estás dispuesta a negociarlo o a decepcionarte a ti misma Accederlo. exacto, por agarrar un peor es nada. Y bueno, aparentemente lo que hay por ahí, las ofertas que están por ahí, no cubren mucho las expectativas. Así que bueno. Cuñada querida, muchísimas gracias por estar aquí, por venir a conversar de este tema, que de verdad tengo muchas personas recientes que están como que transitando lo mismo y es un tema común. Y me encantó total, que me lo totalmente. trajeras. Entonces, bueno, cuéntanos un poquito de tu historia. Eres venezolana, obviamente, estás ahorita en Miami. Aquí estamos para escucharte, para reír y para llorar contigo. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por permitirme compartir pues mi experiencia con ustedes. Como les estaba diciendo antes de que empezáramos todo esto, prepárense para reír, para llorar, porque esta es una tragicomedia. Esto ha sido la experiencia de mi vida, que Ujú, además creo que ha tenido también como muchas otras implicaciones desde, digamos, desde mi llegada a este país, ¿no? Que cambió obviamente la dinámica completamente en muchos aspectos de mi vida. Mm. Obviamente en dos de ellos, el social y el amoroso. Yo venía como siempre te he contado, y tú lo sabes porque me conoces obviamente desde hace años, yo desde muy joven, o sea, la más romántica, la que siempre tenía un novio, la enamoradiza, la que tenía miles de pretendientes, modestia aparte, pero yo no tenía eso ujú, de apps, eso de, ¿sabes? Me gustaban mis relaciones estables, pero siempre súper activa en ese tema. Llego a este país. Y obviamente como todo, uno se tiene que reinventar y reiniciar en todos los aspectos. Y este fue un aspecto, ¿no? Que tuve que obviamente decir, bueno, ahora aquí empezamos desde cero, ¿no? Yo llego a este país con mi hija, o sea, soltera, no dejé ninguna relación por ninguna parte. Y claro, al principio uno se centra es en trabajar y en salir adelante, pues, ¿no? Que novio ni que novio, ya eso vendrá como ha venido toda la vida. exacto. Bueno, mi amor, vendré en burro porque no he llegado. Y tengo 12 años aquí. O sea, yo creo que me relajé mucho y que no, bueno, ya llegará. Y todo el mundo, como te dice todo el mundo, esa frase obviada que es, ya llegará el indicado. Ujú. Ay, no quiero que más nunca en mi vida me digan esa frase. La odio. O sea, por favor. Total es que, bueno, nada, fueron pasando los años, obviamente, no sé qué. Pero bueno, este ha sido realmente un gran capítulo de la vida bien intenso, una montaña rusa de emociones, ¿no? Porque por momentos puedes tener unos bajones emocionales muy fuertes cuando te das cuenta que, cónchale, me estoy acercando a los 50, o sea, ¿qué pasó con la Rebeca? ¿Qué pasó con la Rebeca de novio, sabes? Con la Rebeca. Ujú, Bueno, yo soy casada, me divorcié muy rápido, no sé qué, pero aún así siempre, después de mi divorcio, hace 20 años atrás, tuve igual mis relaciones, ¿no? Y entonces empiezas a ver un poco para atrás y dices, wow, o sea, desconozco la persona que soy hoy en día porque tengo muchísimos ujú, años sola, con relaciones que no llegaron a nada o que de repente duraron poco, buenos para nada, como dices tú, porque ujú. ciertamente uno a esta edad pues eres mucho más exigente, estás dispuesto quizás a ceder en algunas cosas,
pero sabes completamente lo que no vas a aceptar, Ujú, lo que ya fue y lo que menos a esta edad, pues tantas ujú, experiencias y situaciones que has vivido que ni por casualidad, ¿no? Entonces, claro, yo pienso que toda esta etapa además se hace más compleja porque estamos, y es un tema que tocaste hace poco en un podcast, porque estamos además, para rematar, después de los 40 viviendo una serie de cambios en la perimenopausia, que además, Ujú, aunque tú lo que afectan directamente a este tema también. por claro. Que tú supuesto. dices, mira, estoy viviendo un poco de cambios físicos, hormonales, no sé qué, y empiezas tú a decir, oye, pero empiezo yo a ver síntomas en el espejo de, ¿sabes? De que cambios, no sé qué, y tú dices, ¿para cuándo va a llegar este que viene en burro o en tortuga? O sea, cuando yo Ujú, esté con el bastón, ¿no? Entonces, claro, sí, tienes momentos que estás como con downs emocionales total, que tú dices, Dios mío, o sea, me estoy arrugando y el tipo no llega, pues, o sea. claro. ¿Sabes? Cuando me vaya a poner mi ropa sexy, ya es metiendo la panza. O sea, ¿sabes? Esas cosas superficiales que pueden parecer, no lo son, porque en el fondo No, tú Mm, dices, bueno, se me están yendo mis años mozos, ¿no? O sea, y no correcto. quiere decir que claro. una mujer de 50 no está en una edad espectacular también, claro que sí. Gracias, gracias por aclarar eso. Muy No, importante. no, y además tú estás fantástica, o sea, es un tema de que no quiere decir que uno no esté bien, pero la mente, o sea, o sea, es un sentimiento genuino, pues uno lo piensa como. Correcto. Por otro lado, bueno, tienes esos bajones emocionales, pero de repente dices, no, 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 pero entonces ya va, o sea, hay días que tienes un impulso y dices, bueno, ya, para tener resultados diferentes hay que hacer cosas diferentes. Entonces, ¿qué voy a hacer diferente hoy? Bueno, fíjate, hay personas que organizan sus fiestas porque dicen, no, mira, yo no me quedo ya sentada en mi casa porque no va a llegar esa persona si estás sentada en tu casa y si te das cuenta Mm, además que tu vida social no es la que tenías tampoco antiguamente. Porque, ujú, ok, tú aquí conoces mucha gente, no sé qué, pero a lo mejor, o por lo menos en mi caso personal, yo no tengo un grupo de amistad, o sea, un grupo de amistades con el que yo te voy a decir que es que voy a salir todos los viernes y los sábados para. O sea, mi mamá es una que me dice, pero es que tienes que ir a sitios donde están los solteros. Y digo, mamá, pero ¿qué tú qué quieres? ¿Que yo vaya sola, me siento en un bar y me ponga, ¿sabes? Un neón aquí que diga soltera, Ujú, soltera, soltera? ¿O es que voy a llegar yo, ¿sabes? A buscar o sea, nunca ha sido mi estilo, la verdad. Y además no tengo como ese grupo que voy a decir que, como te digo, la mayoría de mis amistades aquí, obviamente, están casadas, con hijos, todo el mundo en su rutina. Ya yo tengo una hija grande, o sea, ya yo no estoy criando, ni siquiera vive conmigo. Entonces yo estoy en un momento súper diferente, en una etapa de vida muy diferente a otras personas. Y no, y además, además es que obviamente si te vas a esos bares así, ¿qué vas a conseguir ahí? Es decir, vas a conseguir una persona que exactamente. probablemente vaya solamente a un objetivo, ¿no? exacto, Y es súper interesante lo que tú dices, porque fíjate, tú por lo menos, claro, todos esos cambios que has tenido, no nada más cuando, el primer cambio obviamente es cuando uno inmigra, ¿no? Y uno tiene que reencontrarse Mm, con esta nueva persona, descubrir quién eres en este nuevo país, porque estás dejando atrás quién eras, o sea, Rebeca en Venezuela, Rebeca trabajó en RCTV, Rebeca trabajó en la radio, o sea, una Rebeca reconocida a nivel profesional. Entonces ahora cambias, ¿no? Ahora ya cambias tu ámbito profesional, tu ámbito social, personal y encima todo eso que nos pasa a nosotros de esa transformación, de ese redescubrimiento, ok, ahora quién soy, cómo vuelvo yo a salir de donde estoy soltera, porque por lo menos te lo digo yo en mi caso, sí, yo estoy casada, yo tengo 17 años con Álvaro, pero también ha sido un proceso de que cada uno se ha transformado, ¿verdad? En, ujú. en distintas personas, vas evolucionando, vas progresando y uno mismo va eligiendo continuar con esta relación y a ver, adaptándote a esta nueva persona. Ahí cuando a lo mejor unas personas dicen, no, mira, ya, esta jeva con la que tú te estás convirtiendo no me gusta, me voy, o te sigues eligiendo. Pero claro, tú en este proceso has tenido muchos cambios, has tenido este cambio Ujú, de nuevo país, has tenido este cambio de encontrarte como esta nueva persona que quiero, porque quizás lo que antes querías o lo que antes esperabas ujú. de una Ya no relación se no es lo parece a mismo esta que Rebeca. ahora. Ujú, Exactamente. Más, obviamente, todo lo que hemos hablado, la perimenopausia, la menopausia, que no es nada más cambios hormonales, biológicos, fisiológicos y físicos, sino también mentales, emocionales, o sea, hay de miles de madurez. cosas ahí. Entonces, total. obviamente, no se hace para nada sencillo este proceso de búsqueda de pareja, porque es una pareja estable lo que tú quieres, porque para buscar una pareja de una noche, me imagino que te los quitarás con así, no sé, pero lo que tú quieres no lo consigues. Pero ¿cuál ha sido tu experiencia? Es decir, tú has estado, nos comentaste un poquito si has estado en apps, cómo has conseguido las otras parejas que has tenido. ¿Qué ha pasado allí? O sea, ¿por qué tú sientes que no logras?
Porque ha fallado la encontrar esa seguridad. Porque persona. ha fallado la seguridad. Mira, Exacto. la verdad que en todos estos años, mira, es increíble porque fíjate, si no se te acercan hombres con su cara muy lavada, casados, pretendiendo que tú tengas una relación con ellos, Mm, incluso se llegan hasta a molestar porque, bueno, pero ¿por qué no? ¿Qué tiene de malo? O sea, yo te voy a tratar como una red. Ya va, pero ujú, ¿qué interés puedo tener yo? O sea, bueno, habrá quienes sí lo tienen y se los respeto. No, yo no soy nada, yo no soy quien para jugar a nadie y hay muchas personas que les funciona esa ecuación, ¿no? ujú, No es lo que yo estoy buscando, pero te digo, porque aquí, esto es una ciudad además, y tú lo tienes que saber, Lipe, todo el mundo está emparejado. O sea, Miami, de hecho, el otro día leía un artículo que decía, es la peor ciudad para buscar pareja. Y yo decía, ah, bueno, entonces no estoy tan mal yo. O sea, porque yo decía, oye, o sea, no soy, Ya. ¿sabes? Porque No yo es que decía, vienen bueno, al burros, revés. sino que, coño, cogiste la ciudad que Sí, va. y O la sea, mayor, y mucha gente a mi alrededor, compañeras de trabajo, me dicen, no, de verdad, Rebeca, te vas a tener que mudar porque este no es el lugar. Aquí todo el mundo está emparejado, no es un país además para sobrellevarlo solo, y menos cuando uno es inmigrante. Aquí todo el mundo vino con su pareja y y si no, los que son de aquí, a esta edad tienen su pareja. O están rejuntados con alguien para compartir la renta, o están... Entonces, ¿sabes? Es como que ha sido eso. O se te acercan personas que obviamente te ofrecen cosas que no te interesan, o jóvenes que quieren tener una experiencia, o mucho más jóvenes que quieren tener una experiencia contigo, con una persona ujú, mayor, no solamente por el tema sexual, sino o sea, En global, general. que quieren tener una experiencia con una mujer mayor, eso es como una fantasía, pues, ¿no? Pero ujú, también es como una diversión para ellos, que me puede traer a mí, o sea, porque es lo que decía Lice, mira, para una cosa de diversión, bueno, ujú, puedes tener quizás para escoger unos mayores, unos menores, no sé. Pero realmente mi experiencia, bueno, en estos 12 años he tenido solamente, aunque usted no lo crea, dos experiencias. ujú, Una más larga que la otra. Una, simplemente estábamos en situaciones diferentes de la vida en cuanto a, sabes, cada quien saliendo adelante, no sé qué, y no coincidíamos mucho no teníamos ese punto de encuentro como para decir esto se puede dar, y bueno, lo tuvimos que al tiempo dejar. Y la otra fue un poco más reciente, un narcisista de libro. Ay, O sea, ujú, Dios check, mío. check, check, check. Entonces, claro, la madurez de hoy en día, que también te da la perimenopausia, como decíamos, toda esta capacidad Factores. además de reconocer los red flags mucho más fácil que cuando uno tenía 30 años, me llevó a mí a decir, claro, por supuesto, él se llena la boca diciendo que él fue el que me dejó porque yo, bueno, porque es un narcisista, en fin, siempre te va a echar la culpa a ti. ujú, Pero yo fui la que empecé a decir algo aquí está, no mal, sino malísimo. O sea, esta ujú, persona que te enamoró o sea, con bombos y platillos, o sea, el príncipe azul que se salió de la pantalla de Disney y se metió aquí en mi casa. Y yo dije, esto no puede ser. Yo misma me decía, esta persona no puede ser. Porque es como ujú, cuando lees un libreto y te está diciendo todo lo que quiere, o sea, todo lo que una mujer quiere que le digan y hagan por ella. Y de un día Ujú. sí, para otro el switch se pasó y se convirtió en cualquier cosa. Así le dije yo, tú te convertiste en cualquier cosa. Esa fue mi última relación. De resto, como te digo, todo el mundo, pero métete en los apps, ahí vas a conseguir, fulanito se casó. Bueno, mi hermano es uno, Álvaro, lo digo aquí, mi hermano es uno. Me dijo, Rebeca, si tú no te metes en un apps, te se va a quedar sola yo, porque yo era reacia, para mí eso era un imposible. Rebeca, meterse en un app. Primero que yo no soy de estarme vendiendo con fotos, no es mi estilo, no me gusta, no me siento cómoda. Yo digo, o sea, ahí la gente busca, es por el físico, entonces tú dices como que, sí. ajá, entonces es como, ¿sabes? Es una revista que vas pasando, este sí, este no, este me gusta, no me gusta. Sí, un catálogo. Un catálogo. Bueno, y te Y digo, aparte, ¿cómo sabes si es verdad? Porque a lo mejor lo que te vas a conseguir después, que era lo que justamente yo hablaba con esta persona que ella está organizando estos eventos, porque ella me dice, es mucho mejor, porque imagínate, cuando tú vas por una cita, ¿verdad? Que tú te consigues a alguien en un app, entonces ahí se macharon, voy para la cita, estás ahí stock con la persona, media hora o 40 minutos sentado, si la persona no te gustó, tú te tienes que quedar ahí. En cambio, en estos eventos, ella dice, chama, o sea, tú vas, hablas con alguien, si esa persona no te gustó, te diste la media vuelta y fuiste a bailar con otra gente, ¿no? Entonces, además eso, o sea, ¿cómo sabes que lo que te está presentando ahí en ese app Es es verdad. real? Porque, ay, claro, cuando te ponen a escribir es tal cual, el príncipe del libro y te escribe la cosa bellísima, pero ¿cómo sabes tú? O sea, bueno, es un tema coño, de mucha valentía, de mucha seguridad, como tú dices, exponerte en un app y tener la confianza de
de confiar otra vez en la persona Claro, que porque te además está, tienes que dar cierta información personal tuya, con lo cual yo no me claro. sentía cómoda, porque una de las cosas que a mí me chocaba mucho de los apps y me sigue chocando es, uno, eso de, bueno, yo entiendo que es una cosa obviamente de físico, de que tienes que mostrar tu físico porque es un catálogo, una revista, pero entonces claro, yo decía, bueno, uno, ponerme a poner fotos ahí mías, que qué fastidio, ¿no? Que después andan rodando quién sabe por dónde. Yo soy súper Ujú. desconfiada con todo el cuento Ah, del... sí. Entonces, fotos mías que después empiezan a rodar. Segundo, tener que dar cierta información, porque empiezas tú a interactuar con unas personas que te preguntan pues cosas de tu vida. Y entonces, claro, si tú vas a empezar a decir, no, yo me llamo María y vivo en Canadá y tengo Claro. tres hijos, bueno, entonces, sabes, apágalo y vete, porque a la final, si tú decides conocer a esta persona, ¿cómo vas a quedar después? Ah, bueno, si te dije todas esas mentiras por si acaso, para probarte, ¿no? Sí, Tienes que ah, dar claro. cierta información. Sí. Entonces, yo soy las que me bloqueo cuando empiezan ya como a invadir mucho esa parte, ¿no? Es una persona completamente Mm, desconocida. Mira, me topé con miles de perfiles falsos, ujú. pero, Ujú. o sea, era una foto de una revista del modelo más bello del mundo, como esos que nos mandamos por Instagram. Bueno, eso montado, sí, 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 tal cual, montado ahí y tú dices, esto no puede ser. O sea, un Sí. montaje, que tú ves que es un montaje, pero le das el chance, ¿no? Entonces, claro, cuando ellos te dicen, ah, pero pásame ahí tu teléfono, a los 3 segundos, tú dices, ok, ya esto es Mm, fake, porque nadie te pide el teléfono a los 3 segundos. O sea, y Claro. ok. si eres tan gafo de dárselo, pues nada. Obviamente lo que te quieren es un fraude, ¿no? Porque hay mucha gente que hace fraude, esa es otra, por las apps. Pero mi historia con las apps fue muy cómico porque, bueno, después de toda esta incomodidad de, mira, bueno, hablar con unos allí, like, bueno, aparte que el catálogo, el inventario, como le digo yo, suena feo porque no son objetos, pero, o sea, el catálogo es de terror. Nefasto. Te lo juro, yo decía, no, yo me tengo Nefasto. que mudar, porque claro, tú pones ciertos criterios, ¿no? A tantos kilómetros, a tantas millas tuyas, o sea, es como para llorar. Yo no es que yo no soy mi universo ni mucho menos, pero de verdad es para llorar, porque también la gente, no sé, como pone como cualquier cosa ahí que tú dices, pero oye, no te ayudaste, ¿no? Poniendo una fotico, Arréglate un poquito. porque, ¿sabes? Colabórate. Yo traté de buscar mis mejores foticos y no tenía ni sola, tuve que, había una que tuve que era con Licey, la tuve que cortar para ponerla ahí. O sea, que, porque, ¿sabes? Que estábamos ahí en diciembre, yo no tenía ni fotos para poner, yo me sentía tan ridícula, pues yo decía, imagínate, no tengo ni Mm. fotos sola, así buenas como para poner. Pero la gente no se ayuda, pone cualquier cosa. Bueno, total es que terminé coincidiendo a uno que le di like, bueno, me metí en dos apps. Uno de ellos es la mujer la que tiene que tomar la iniciativa de conversar. Yo decía, Ok. interesante, ¿no? Porque de repente Mm. tú puedes recibir 700 likes, pero si no eres tú la que le habla a la persona, Ok. no hay O sea, interacción. está como que el poder a ti de decidir a Y Exacto, quién una se de el lo ellas me das. daba poder. el poder y yo dije, ok, interesante. Entonces, bueno, le doy Mm. like a uno. Bueno, ese like resultó ser un, un tipo que estudió en mi colegio. O sea, tanta cosa para terminar coincidiendo con un tipo que estudió en mi colegio en bachillerato, amigo de un ex noviecito. Yo decía, esto no puede ser. Ay, no, way. Yo decía, o sea, tanta cosa para entrar aquí, para coincidir. Y hoy en día, ¿sabes cómo le digo a él? El Uber. Y no precisamente porque se dedica a Uber. Entonces yo digo, ok, coincidimos y tal, y yo le digo, empezamos a hablar. Cuando empieza a decir, no, que yo estudié en no sé dónde, no, obviamente no va a decir dónde para no. Estudié en no sé dónde, y yo, ¿en serio? Y conozco Oh a no my sé quién, y yo le digo, él fue mi exnovio. God. Cuando yo Oh, Dios. tenía 13 años, o sea, 15 años, pues. Ah, imagínate que tú. Y yo decía, Dios mío, no puede ser. O sea, entre tanta gente yo voy a terminar. ¡Qué triste! O Eso, sea, eso está como el cuento de George Harry cuando dice, oye, mana, no puede ser que hayas emigrado, que hayas hecho todo y te conseguiste a un tipo que hace Uber y el tipo cruzó por el aire. O sea, no, no, o exacto. O sea, sea, no. tanto navegar para morir en Cuñada, pero a lo mejor te pasa como Álvaro y a mí. Dale una oportunidad. Pero ya va, si fui a la cita, fui a Ah, la... ok, ok. Ajá, y entonces, El cuento no termina ahí, el cuento es que digo, bueno, chateamos un par de días, no sé qué, entonces él muy, muy ansioso me dice, no, pero vamos a vernos. Y yo, ok, vamos a vernos, ¿no? Entonces yo le digo, bueno, pero vente tú hasta ese lado, yo tomando todas mis precauciones, vente tú para este lado, nos encontramos cerca, no sé qué. Bueno, mira, hice todo mal. Tan mal mm, que me vino a buscar a la puerta de mi casa. Por supuesto, no te digo, Álvaro, mi hermano, casi me mata, porque, ay, 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 claro, porque le entregaste toda la información. no, no, bueno, yo lo esperé en la calle, no, él no sabe ni Sí, el pero bueno, ya piso, está. pero él Ujú. sabe dónde vive. Todo mal, porque yo dije, ay, bueno, sabes, como es un chamo de mi De colegio, colegio. conocido del mismo.
ay, que me voy a estar yo, era mi manera como de relajarme. Mira, fue peor que peor, yo he tenido que haber llevado mi carro, o sea, primero que bajo, ¿no? Llegué, entonces yo bajo, ya yo estaba, bueno, bajo no, ya yo estaba esperándole en el lobby precisamente para que él no supiera, no tuviera que marcar ningún apartamento, no sé qué. Bajo, no sé qué, y yo veo una camioneta ahí y yo digo, pero ¿y esta camioneta? No, esto debe ser un Uber que está esperando a alguien de aquí del edificio, y yo me quedo aquí. No, que me escribe, pero que estoy aquí en la camioneta tal, y yo, ok. No, no, mentira, él me dice, estoy aquí esperándote, no me dicen qué camioneta, estoy aquí esperando. Entonces digo, pero el único carro que yo veo aquí es esa camioneta. Bueno, me acerco así, en taconada, pero como niño pegado en vitrine, pegando la cabeza del vidrio. Él ni siquiera se bajó, mi Ni amor. siquiera se Ni bajó, ok, siquiera se bajó. Dos personas que nunca se han visto en su vida. ¿Cómo no se claro, No, te ocurre mijo, baja y bajarte abres del la puerta, carro? buenas. claro. Exacto, mira, mucho gusto. No, yo con la cabeza pegada al vidrio, porque además los más ahumados es imposible. Entonces yo, así como que es el tipo de la foto. Él todavía me ve que tengo la Ay. cabeza pegada y no se Y va. no se baja. Ah, no, Yo dije, pero ya, ¿será que red le hace flag. Uber? No, total. Yo dije, bueno, este hace Uber porque, no, pues, me monto ya en el carro y ya yo ahí como que, no, no funcionó. O sea, la cena todo, bueno, chévere, muy amena, no sé qué, pero eso por supuesto no llegó a nada, no solo porque se comportó como un Uber, no tengo nada en contra de los Uber, pero él ha tenido que bajarse, no me abrió la puerta, no sé, o sea, Claro. sí, o sea, muchos detalles súper off que yo dije, no, muy simpático Ujú. y todo, pero además él como que pensaba que en la primera noche, primera cita iba a pasar algo físico. Ay, Porque cuando Claro, Virgen. porque él sentía que ya te conocía desde el del colegio, ¿me entiendes? Exacto, por Entonces, favor. para él eso ya estaba check, check. Pan claro, pero comido. cuando ya estamos así llegando a la casa, que yo me voy a bajar, él saca de su bolsillo un chapstick y empieza. Y yo decía, ¿y él va a poner esa boca en dónde? Porque en la mía no va a ser. O sea, en la Casi mía que se no metió es. el Listerine el chico. No, pero Pero no. chapstick, no, entonces la boca reseca. Era ta, Ay, ta, ta, y se daba y se daba, y yo decía, pero este más o menos. Ujú. más o menos. Entonces, claro, él como que quedó un poco frustrado porque de mi parte no notó esa atracción física, o sea, yo no me sentía atraída, a pesar de que tenía una buena foto, fíjate, la foto lo ayudó. A él fue al revés, a él la foto lo ayudó. Pero Mm, bueno, no sentí esa química. De todas formas, yo estaba dispuesta a darle otra oportunidad, pues, porque aunque cuando tú te metes en un apps, tú estás buscando es físico, Sí. obviamente, porque ¿qué más? ujú, ujú. Bueno, Pero porque es que lo primero que uno, o sea, obviamente vamos a Ese es el estar claros, o sea, perfil lo que se primero. establece allí. No, y lo Claro. primero que tú ves cuando ves a alguien, lo primero que te llama la atención es el físico, porque obviamente no lo estás conociendo. Entonces hay algo que te llama la atención de él, su cara, sus ojos, su boca, sus nalgas, o sea, hay algo que Claro, te gusta de la persona y eso es Claro, así, claro. igual ellos para ti, ¿no? O claro, sea, exacto. Él le dio like porque le gustó mi foto. Él no sabía ni que yo era exacto, del colegio tal, ni que nada. Él le dio like a mi foto Claro. y yo le di like a su foto, no sé qué. Pero después no hubo como esa atracción más de mi parte. Sin embargo, yo estaba dispuesta a darle una segunda oportunidad, pero él nunca, él como que estaba esperando que lo invitara yo ahora a él a salir. Porque yo le decía, mm, pero ¿cómo vamos a continuar esto si no nos hemos vuelto a ver? O sea, como ujú, entiendo, o sea, no me vas a volver a invitar a salir, o sea, porque si tú quieres, bueno, pero es que yo no sentí que tú, pero es que por una sola vez que nos hemos visto en la vida, entonces es como que, ¿sabes? Es una dinámica a la que yo no estoy dispuesta a volver a hacer y menos con una persona desconocida. Yo sé, y yo siempre lo supe, yo eso de meterme y salir una cita ciega con una persona que yo nunca en mi vida, no es algo con lo que yo me siento cómoda. Entonces, de ujú. verdad, duré 2, 3 semanas, probé otro app, no sé qué, capítulo cerrado. No. Porque Entonces los Claro. apps para ti, pero los apps no, no va. no, no, Rebeca, y te quiero hacer una pregunta, porque muchas de las cosas que obviamente suceden, hay varios factores cuando uno está en ese transitar como estás tú. Obviamente habla de eso, lo que no es negociable, lo que ya yo sé que es lo que quiero. Sé incluso que no quiero volverme a calar o no quiero volver a repetir. Este, pero hay cosas como esta nueva manera de relacionarnos, de conseguir pareja, que a mí en lo particular, obviamente tengo 23 años de casada, 24, o sea, no me imagino el comenzar de nuevo, ¿no? Pero una de las cosas cuando yo escucho historias como la tuya, yo digo, a mí me daría pánico esa vaina yo, o sea, conectarme y ver con quién, hago clic, como si esta vaina Ujú, fuera. Y adicionalmente, bueno, a mí me encantan puras ver series de, esas de películas y vaina ¿cómo se llama? Policías y investigadores. Ha habido tantos casos aquí en Estados Unidos relacionados con ese tipo de cosas, que además que tú me digas que tú vives sola, que, o claro. sea, ni siquiera tienes, ¿sabes? A los hijos grandes que te están esperando o no sé, sí, 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 familia que llego cercana. aquí sola en mi Digo, casa. ¿cómo manejas? Y yo estoy dando de acuerdo contigo que el app probablemente no es la vía,
¿cómo manejas eso? O sea, ¿cómo manejas ese día a día en función a ese reencontrarte contigo? Pero mira, yo tengo que buscar a alguien que me dé seguridad, que me dé estabilidad, que lo voy a conseguir Ujú, con una app. O sea, ¿qué otro método, qué otra cosa has ujú. podido ¿Qué tú otra opción? conversar, qué otra Ujú, opción has visto viable? Porque una cosa es que la veamos viable, otra es que nos atrevamos también, vamos a estar claros. ujú. No, total, ya, bueno, ya cerrado ese capítulo del app, tal cual, ahora estoy en, ok, ahora ¿cuál es la vía? Porque Claro. entonces estoy entre enfrentando esta ansiedad o angustia que te da, que van pasando los años y no pasa nada, en que no me quiero quedar sola, porque muchas veces es mejor estar solo que mal acompañado, pero al final del cuento nadie quiere estar solo. Y ya mi hija está grande, no vive conmigo, o sea, yo no me imagino el resto de mi vida sola aquí en mi casa, ya tengo 12 años viviendo aquí sola, suficiente, el ser humano no está hecho para la soledad. Ah, correcto, No. O sea, totalmente. es rico tener tus momentos de soledad, incluso cuando tienes 24 años de casado, tienes que tener tu espacio y tienes que Uf, tener tu soledad. Pero, estrictamente necesario. pero te digo, o sea, el ser humano y la psiquis del ser humano no está hecha para vivir, y como dices tú, yo llego todos los días sola a mi casa aquí, porque Claro. incluso yo tengo 12 años aquí, pero digamos, mi hija vivía antiguamente con su papá. Entonces llegar, como dices tú, o sea, basta, ¿no? Llega un momento en que tú dices, ya, o sea, yo no quiero esta vida más, porque me gusta tener Así mi... es. Por el otro lado dices, bueno, pero entonces si conozco a alguien y esa persona me dice, vamos a vivirnos juntos, y tú dices, y dejo mi Claro. Y, casa, dejo mi ajá, casa. y Y mi mi espacio. soledad y volver a empezar con esa rutina, con esa convivencia. Es que definitivamente Complejo. es una situación bien compleja, porque es lo que te digo, o sea, no, tú tienes esta parte que tú dices, no quiero estar sola, y no tanto más allá de eso, de que si lo sexual, no sé qué, es esa compañía que tú necesitas, esa protección, esa parte, cónchale, sí, ese abrazo que uno necesita de estar, de saberse protegido, de El saberse sentirse acompañado, acompañado. Exactamente. pero por el otro lado, Pero lo sabes sexual que, también, cuñada, hago ese, bueno, por supuesto, Exacto. obviamente, por favor, obviamente, pero, acotación. paréntesis. Pero, este, y por el otro lado es también decir, ok, pero ¿hasta qué punto, no? O sea, que puedo, o sea, ya te conoces tanto, siento yo que ya te conoces tanto en esta soledad, has llegado a un punto y lo estábamos hablando en estos días con respecto a tu última relación, hay personas que les cuesta, bueno, nosotros tenemos aquí un episodio de Narcisista, en donde hay personas que les cuesta hasta 10 años salir de esa relación. Tú, Ujú. gracias a tu madurez, gracias a esa experiencia, a que te has puesto por encima tú, pudiste darte cuenta de esas red flags rápido y saliste de esa relación más rápido que inmediatamente, porque aparte, ese tipo de relaciones, y tú lo dijiste, y estas otras personas con las que yo converso también mucho me dicen, siempre, cuando algo no funciona, el hombre le echa la culpa a la mujer, o sea, la responsabilidad de Sí. ellos no la tienen, es la otra persona, tú te fallaste, tú hiciste, tú te volviste loca, tú te pusiste muy intensa, tú cambiaste, todo Esa es fue la, tú. esa es la característica principal de los narcisistas, que siempre voltean Ujú. la tortilla. Porque claro, él dice hoy Ujú, en día que él me dejó a mí, pero fui yo realmente la que empecé, lo que lo empecé a dejar a él en el momento en que ujú, empecé a decirle, esto no está funcionando para mí. Claro, Entonces, claro, claro, yo le descifré toda su situación, lo desenmascaré, y él dijo, esto yo con ella no puedo, hasta el punto de decirme, claro, yo no sabía, yo no estaba preparado para estar con una mujer como tú. Y yo le claro. dije, ¿qué significa estar con una mujer como yo? No sabía responder, bueno, una mujer como tú, porque yo lo descifré. Pero bueno, sí. volviendo, sí, total. Entonces, claro, eso dejó de funcionar. Le dijo, no, con esta no voy a poder. Entonces, claro, Ujú. Claro, pero otra por el miedo de quedarse sola, Se pues por queda claro, la ahí, inseguridad, se queda ahí diciendo, bueno, yo me quedo con este, que peor me es dé mis nada. migajas, que me dé mis migajas y no estoy sola. En cambio, tú estás ya en un punto en el que es difícil, es súper complejo en la situación en la que tú te encuentras. claro, porque yo hubiese podido decir, bueno, no, que era lo que yo le decía a él, pero ¿qué pasó con el novio del principio? O sea, han pasado 3 meses, nadie cambia tanto, porque todas las relaciones tienen ciclos, obviamente. O Ujú. sea, el primer ciclo ¿sabes? Del enamoramiento, la cosa, chévere, pero después llega un punto en que se baja un poco la intensidad, Estabiliza. pero no puedes ser otra persona. Pero bueno, Mm. volviendo un poco a la pregunta que me hiciste y no te he respondido, digo, ok, ¿qué hago ahora? ¿No? Porque ya he probado diferentes cosas, ya sé que... Y la verdad es que, si te soy honesta, no lo sé. O sea, Mm, porque dices, mira, mi vida se desenvuelve en ir al trabajo 9 horas. Los días que voy al gimnasio, voy al gimnasio. Obviamente trato ahora cuando estoy en el gimnasio, ¿sabes?
de prender un poco los radares, porque antes, ¿sabes? Tú vas a entrenar y es el gimnasio donde has ido toda la vida, no te importa ni quiénes tienes alrededor. He tratado de abrirme un poco a ver a quién tengo alrededor, Ah, porque llega un momento en que a veces ni ves, o sea, no te importa. Sí, tal claro. cual, tal cual. Sea, porque estás ya como que aquí no va a Estás ser, ¿sabes? Tú ujú, misma te Ujú. predispones en que aquí no es donde vas a conocer. Bueno, ¿por qué no? Capaz sí. Y es muy ujú. cómico porque el otro día decidí yo hablarle a una persona que tengo años viendo en el gimnasio, que nos saludamos porque nos caemos bien. Ah, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Porque entrenamos al mismo horario, así que. Y decidí yo dar el paso y decir, bueno, mira, voy a hablarle, pues, como, pero para hablarle Exacto. más allá de hola, ¿cómo estás? Y bueno, terminó siendo como que él también, yo le llamaba la atención, no sé qué, porque él una vez me había preguntado como que, tú me pareces conocida, no sé qué, y yo entré esta manera de Y que no, ser, chico, no, no, no. sí, sí, o sea, como que mi pendiente, no, no sé, yo no te conozco, no sé qué. Y después yo me puse a pensar y dije, ah, yo creo que sé de dónde viene este comentario que me está haciendo él. Entonces ese día yo dije, y eso fue reciente, le dije, mira, voy a buscarle conversación y hasta el sol de hoy él me dice, cónchale. Qué éxito que decidiste conversar conmigo, no sé. Claro, ya el otro día estamos hablando un poco más y ya vi unos que otros red flags, porque es que esa es otra. Ahora hay Mm, demasiadas cosas de moda, o sea, el narcisista, y quiero decir de moda que están como en el tope de todas las Sí, y conversaciones. que se están conversando, que se están reconociendo más fáciles a quienes tenemos la capacidad de observar y de decir, "Ey, ya va, adquiere esta ujú. información para mi provecho. No es que es Total, un entonces tema de moda, pues. tienes que estar como tan pendiente además de tantas cosas. Entonces, claro, me puse a conversar con él y tal, y entonces una vez me dice, es que yo soy como antiparabólico. Yo estoy así como que no estoy muy pendiente de mi pareja, no sé. Y yo dije, Mm, Ah, qué ok, lindo. bueno, le dije yo, está chévere, tienes que buscarte a alguien como tú. Obviamente que no sea esa persona que necesite tanta atención. Yo, por ejemplo, no soy una persona controladora, pero no me gusta una pareja Que antiparabólica, no pues. existo, No te lo estoy ujú. exacto. diciendo a ti, no a él, ¿no? Le dije así como que simplemente tienes que buscarte a alguien como que haga match Que- con esa forma de ser. Porque hay ujú. mujeres que de verdad no les gusta tampoco que estén pendientes de ellos ni le estén. Bueno, y yo lo respeto, pero yo no, o sea, una de las cosas que yo le criticaba a este narcisista con el que estuve es, ¿cómo puedes tú salir de la oficina a las 6 de la tarde y puedes pasar hasta el día siguiente sin hablar conmigo? O sea, no pasó por tu mente de que vas a Ujú. salir del Y así me trabajo. llegué. Ujú. No, No, ¿qué y además tal? de ¿Qué tal que, el día? Exacto, buenas noches. claro, si ya tú cumpliste con tu jornada de trabajo, lo lógico es que empieza después tu jornada personal. O sea, ¿y qué es Mm, Claro. tu jornada personal? Bueno, tú, entre otras ujú. personas, mi hija, tú, y empiezas como a entrar en esta persona desaparecida. Entonces ya cuando tú empiezas a ver esas cosas, entonces claro, este del gimnasio muy simpático me dice, no, es que a mí no me gusta que me estén escribiendo, no sé qué. Está bien, yo tampoco, uno no. Pero es que yo soy como de verdad muy, yo no soy romántico, no soy como entregada, no soy. Ah, bueno, pero él se estaba boicoteando el solo. O sea, Pero yo dije, pero pero si él está Oye, si tratando ese es de. pitch de venta, mira, de verdad que tienes sí, que muy mejorar. mal, muy mal. Entonces yo dije, Rebeca, bueno, mira, también, y también hay otra cosa, te pregunto, y viendo, y aquí haciendo una analogía, por ejemplo, con Shakira, Shakira, nuestra latina, no sé qué, tal, y Sofía Vergara. Son mujeres y a veces nos convertimos en esas mujeres que creemos que no somos, como tú dices, no, bueno, yo estoy arreglada y tal, pero no estoy soltera por falta de arreglo. Coño, pero es que a veces creemos, o sea, lo que inspiramos en los hombres es, "Verga, yo no me voy con esa pana porque es que eso es mucho mujerón papel". Mm, también pasa. Pero sabes una cosa, fíjate lo Ajá. contradictorio de esta etapa para mí, es que yo hoy en día ni siquiera me siento ese mujerón, y te lo digo honestamente. Y se lo he conversado con Lice a nivel muy personal y no tengo problema en compartirlo hoy abiertamente de que a mí me ha pegado mucho esta etapa y creo que ha hecho incluso más difícil este tema de dating después de los 40 porque internamente estoy pasando por muchas cosas Ujú, que, que son completamente excluyentes a buscar pareja, pero que influyen directamente. Porque si ujú, tú no te ujú. sientes bien contigo, no estoy diciendo que es que yo tenga la autoestima por el piso, no, gracias a Dios no, pero empiezas a sentir ciertas inseguridades que no tenías antes, sean Correcto. físicas, sean de lo que sea, y empiezas como, si eso es lo que tú proyectas, o sea, tienes que sentirte bien, obviamente, para proyectar una cosa que atraiga a los demás. No quiere decir que igualito no puedas atraer a alguien, pero tienes que sentirte bien, o sea, tiene que venir de adentro. Pero cuando Ujú. tú te sientes decaído por ciertas cosas, eso se nota, o sea, Absolutamente. Nuestro se lenguaje nota. habla el 60% de lo que queremos y sentimos. O sea, te puedes ver hasta demacrada o simplemente estás con las pérgolas en el gimnasio así, que no quieres ver ni lo que.
quieres que llegue la persona, pero no va a llegar Pero porque tú misma no está Pero es permitiendo que que... ni siquiera tu cuerpo lo energéticamente. está, exacto, tu cuerpo no está preparado energéticamente para recibirlo. Y qué consejo, ya para ir cerrando, Rebeca, puedes darle tú a las mujeres que quizás están en esa etapa igual que tú, qué te propones, qué estás haciendo como para darte nuevamente una oportunidad, así sea de reconectarte contigo y darte cuenta de que, ok, necesito cambiar yo mi energía para que eso se vea reflejado en ese acercamiento, en esa reconexión con otro. Y Sí, le bueno, agrego ahí a eso también, para que también, ¿cómo haces ahorita que estábamos hablando de este tema de la autoestima? ¿Cómo haces para que esas Ujú, cosas no te afecten en el sentido que, oye, tienes esta lista de personas y ninguna va? ¿Cómo haces para que eso no te afecte a ti en tu autoestima? Decir, bueno, ¿que será que soy yo que tengo un problema? Cuando a la final obviamente estamos viendo red flags, o sea, narcisista, un carajo que ya te está diciendo que no va a estar pendiente de la que no es novia, detallista, otro que que no es está no sé qué. casado, otro que está casado, otro que es un chamo que lo que quiere es sexo, otro que no quiere hijos, o sea, o no quiere que vengas con el paquete, o ellos tienen su paquete, o sea, ¿cómo haces para mantenerte? Y aparte, en una fase en la que nos encontramos ahorita, otra vez con todos estos Ujú. cambios hormonales que nos afectan mental y emocionalmente, ¿cómo has hecho tú y qué le puedes decir a estas mujeres, que son muchas las que se encuentran como tú, que están pasando por este proceso? sí, bueno, yo lo que les puedo decir en principio es que, o sea, de verdad uno tiene que llenarse como de muchísima paciencia, porque no es un proceso de días esto de conseguir pareja, tiene que de verdad quererse mucho, o sea, tienen que o sea, si Mm, tienen este tema de que están pasando por esto, sí que de repente no te sientes atractiva en este momento, no te sientes preparada, tienes que trabajar en ti, pues, porque es que si no, definitivamente no va a pasar. O sea, porque siempre vas a mm, conseguir. Porque yo en momentos también he sentido, ¿será que me estoy autosaboteando yo con cierta ujú, persona que... Porque sí, lo puede uno hacer fácilmente, porque de repente quieres a esa persona, pero como no estás listo, empiezas a autosabotearte, ¿no? Entonces, primero hay que ujú, Mm, trabajar en todas esas cosas de uno de verdad enfrentarlas, tanto las que ves en el espejo y no te gustan, como las que internamente, emocionalmente tienes, que sabes que te están autosaboteando. Y por otro lado, de verdad, tratar de activar, que es una cosa que yo la digo y no la practico. Hay que activar la vida social, porque honestamente, del trabajo a tu casa, de tu casa al gimnasio, el gimnasio al supermercado, la probabilidad de que ocurra esto es 10%. O sea, si de verdad ujú, no buscamos otras fórmulas y estar dispuestas a probar cosas, o sea, salir de nuestra zona de confort. O sea, yo para ujú, meterme en esa ujú, aplicación, súper salí de mi zona de confort. Era una cosa que para mí era ujú. muy imposible. Si yo tuviera la amiga de Lice que estaba haciendo la fiesta, te lo juro que me pondría los tacones, porque a veces uno dice sábado en la noche y uno dice, ok, me tengo que peinar, maquillar, vestir, arreglar, me quedo en mi casa. Ujú, No, claro. porque te lo ¿qué digo, tienes que hacer? prefiero quedarme en Sí. mi casa viendo una serie y te lo digo, mi mamá es una que me dice, hija, pero es que no sales, no sales. Y uno se va como encerrando. Entonces, de Ujú, Claro. verdad, lo que le digo a estas mujeres, no se encierren, sigan tratando, ¿sabes? Busquen la manera de dejarse ver, pero sintiéndose bien desde adentro, de verdad, buscando las así es. herramientas. Si tienes que hacer terapia, haz terapia, no pasa nada, es espectacular hacer terapia. Si tienes las posibilidades, hazla, busca las herramientas como sean de sentirte mejor si no te estás sintiendo mejor, para que de verdad puedas atraer a esas personas, porque a la final todo es energía. No quiere Mm, decir Así que mi es. energía en 12 años ha estado mala y por eso no he tenido, no, por supuesto que no. Pero también, sobre todo ahorita, pues en esta edad, como estamos Sí, hablando, la energía de atracción, la energía de la atracción, que eso es fundamental. claro, y Y, estamos y yo, hablando de una cosa después de los 40 que hay tantos cambios para nosotras mujeres, o sea, como mujeres en tantos ámbitos que están afectando directamente esta labor de conseguir una pareja, ujú. Así es. por lo menos Y para yo la gran mayoría. agregaría, y yo agregaría, Rebeca, obviamente desde esta acera, que no he transitado el camino que tú has transitado, yo creo que deberíamos, o es mi consejo quizás, es buscar a una persona, una amiga, una confidente o lo que sea, esa persona vitamina, ¿sabes? Como que nos invite a siempre salir de esa zona de confort protegida, pero que también te permita reconectar con esa persona de quién eres y tus fortalezas y decirte, no, ya va, es que no eres exigente, es que este no es, vamos para el otro y vamos y búscate esto Ujú, y sal para allá y vete a tomar café con el que te invitó al café, no importa, porque es distinto quizás a que te estás tomando el café y viajes a otra persona. Yo creo que es eso, ¿no? También buscar esa red y como tú bien decías, estar rodeada de personas casadas y tal.
bueno, pero no necesariamente las casadas podemos hacer un clan de puras mujeres, pues, o sea, no, no necesariamente todo el que salgamos como mujeres estamos todas en búsqueda de una pareja, pero sí se puede Mm. acercar o darse la posibilidad de que eso suceda, ¿no? Para quienes están en esa búsqueda. Entonces, bueno, creo que de ahí es la experiencia y bueno, no decaigas, No, lo hasta el vas a final, hasta lograr el Hasta el final, fin. hasta el final, por favor, sin rendirse. Ese es el lema, sin sin rendirse. rendirse. O sea, Así hay que es, transitar este capítulo que es un poco agridulce, una montaña rusa, como ya dije. Por momentos te sientes mejor, por momentos estás abajo, pero hay que seguir, pues, o sea, hay que abrirse, hay que buscar sí, las maneras de uno sentirse cómodo con esto y así es. nada, y No, y hacer saber que cosas. ahora es que te queda, ahora es que queda, y eso Ajá, justamente lo conversamos en el otro episodio, o sea, ahora es que empieza esta nueva etapa de nosotros como mujeres, de creadoras, no de vida, ¿verdad? Porque ya no estamos creando más vidas, no tenemos la capacidad, pero sí de otro tipo de creación, o sea, así de tu es. vida, de tu nueva etapa. Así que, además de que tú eres espectacular. Em, Así que bueno, nada, será hasta un próximo episodio. Gracias, Rebeca, por venir para acá, por contarnos tu experiencia y bueno, será hasta un próximo episodio de Punto de Encuentro. Gracias a ustedes de verdad por escucharme. Bye. Bye.